Doctor Bento, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Feynman, muy buenas tardes. No, por favor, gracias por venir. Con la espada de Damocles, usted es juez federal todavía. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Siempre he pensado que los jueces debemos hablar a través de nuestras sentencias, pero he modificado mi forma de pensar, ya que he tenido 8 procesamientos, nunca apelé. A diferencia de quienes a veces utilizan los recursos, las apelaciones para demorar llegar a juicio, yo pedí anticipadamente llegar a juicio. Y sin embargo, hoy todo lo que sucede en el juicio es a mi favor, porque no hay ninguna prueba, pero además no hay ningún hecho contrario a la ley que haya llevado adelante yo. Y hoy los medios, por eso es mi agradecimiento, porque la verdad que siento una impotencia, no solamente yo, sino toda mi familia, de que lo que estamos viendo que sucede en el debate, donde sale la verdad a la luz, que era lo que yo buscaba, que demuestre efectivamente no solamente mi inocencia, sino la de toda mi familia, es contrario a lo que sucede en los portales de Mendoza. Entonces, yo la verdad que me encantaría que ADEPA interviniera para que viera la contradicción entre lo que efectivamente sucede en el debate y lo que están saliendo en los títulos de Mendoza. Doctor, usted está acusado de delitos gravísimos, ¿no? Primero, su riqueza, andar viajando por el mundo, exhibiendo su riqueza. Además, vinculado al narcotráfico, con imputaciones de una vida ilegal. ¿Usted qué puede explicar con respecto a eso? Que nada de eso es cierto, es absolutamente falso. No hay ninguna resolución que yo haya firmado vinculada o beneficiando a nadie que tenga que ver con narcotráfico, pero en mi juzgado nunca se ha beneficiado ni se ha perjudicado a nadie. Siempre se ha resuelto conforme a la ley. Pero además, no soy rico, tengo un patrimonio hecho en base a los ingresos y en base a los alquileres que teníamos con mi señora, y todo ha sido declarado y todo ha sido expuesto en los bienes personales y mis declaraciones de ética pública, mis viajes. Sobre ese tema hay cierto morbo que me gustaría aclarar. Nosotros desde hace muchos años viajamos mucho a Estados Unidos por 3 motivos. Primero, porque podemos hacerlo gracias a los ingresos que tenemos de los sueldos del Poder Judicial. Trabajaba toda mi familia en el Poder Judicial, pero desde el día a la noche nos hemos quedado sin derechos humanos, nadie tiene ni sueldo ni obra social. A continuación se lo cuento. Segundo, ¿por qué viajábamos a Estados Unidos? Porque tenemos una familia donde uno de mis hijos tiene capacidades diferentes. Entonces, no solamente tiene una disminución motriz, sino que tiene celiaquía. Entonces, hemos ido muchísimas veces a la Argentina, porque la costa argentina nos encanta, pero sufre de celiaquía, y en Estados Unidos, fundamentalmente en Disney, es el lugar donde mi hijo se siente feliz. Pero además, donde podemos desarrollarnos como familia, interactuar, no le digo como iguales, pero donde mi hijo tiene las posibilidades de la prioridad que tiene una silla de ruedas. Algo que, aunque a veces encontramos buena voluntad en la Argentina, la infraestructura no está preparada para la accesibilidad. Entonces, por ese motivo siempre he viajado con mi familia, con mis hijos o con mi señora. Yo no me he ido en una despedida de soltero, no me he ido hablando de joda, jamás. Siempre he viajado con mi familia porque son el mayor tesoro y el único que tengo. Si ser rico es tener una hermosa familia, sí lo soy. Pero en cuanto a mis ingresos, no. Todos teníamos muy buenos ingresos del Poder Judicial. Mis 2 hijos son abogados, mi mujer era prosecretaria. De la noche a la mañana se quedaron todos sin trabajo, los derechos humanos, bien gracias. Nos hemos quedado sin obra social y mi hijo, que padece o que tiene capacidades diferentes más allá de que es un hijo especial, se quedó sin cobertura médica, no tiene tratamiento. Es decir, realmente no puedo creer, jamás hubiera incurrido en un hecho contrario a la ley, por muchas razones. Pero fundamentalmente porque en mi familia tenemos claro que el dinero no compra la salud. Nunca he dado la libertad a una persona que no correspondía conforme a la ley. Pero además, desde el comienzo me dictaron 8 procesamientos que nunca apelé, porque teníamos claro que esta era una causa política. Ahora, también lo acusan de 10 causas de coimas. Correcto. De haber recibido coimas. Y ningún procesamiento por esos hechos que son absolutamente falsos. Y que se va a demostrar y se está demostrando. Ya han declarado en 4 meses 30 testigos. Los 30 testigos declararon a mi favor. Nunca, no en favor o en contra, no hay nada para
que pueda ser probado, porque nada es contrario a la ley. Entonces, lo único que pueden venir a decir, y como están diciendo, testigo de oídas, porque no hay ningún hecho que yo haya hecho contrario a la ley. Entonces, hasta ahora, gracias a Dios, todos los que han mentido, porque esta causa, ¿cómo se inicia? Con 16 procesados por el juzgado de mi cargo, que después de haber sido condenados, vinieron a declarar con la finalidad de conseguir algún beneficio en sus condenas. ¿Procesados por qué delitos? Por el delito de contrabando, el delito de narcotráfico, por el delito de... fundamentalmente por esos delitos, pero por infracción a la ley penal tributaria. Ahora, justamente a usted lo acusan de sus vínculos con el narcotráfico. Y yo soy el que procesé. Y después terminaron todos condenados. Y después que fueron condenados, vinieron a tratar de conseguir beneficios. En el único caso más importante de narcotráfico, el caso 1 de la causa donde se me acusa, ¿sabe que los abogados, y creo que lo han mencionado en este programa, los abogados que inicialmente defendieron a una persona a quien le imputé, lo indagué y lo detuve por 250 kilos de marihuana? ¿Sabe quiénes eran los abogados? Los que compartían estudio y eran los asociados con el fiscal que me acusa. Es más, mantienen todavía el mismo domicilio fiscal. Le han vendido su parte del estudio para que se incorporara a la justicia federal. Entonces, el fiscal no está acusándome, se está defendiendo. El otro día los propios abogados reconocieron su vinculación con el fiscal. Entonces, jamás he beneficiado, ni he adoptado, ni firmado ninguna resolución que favorezca o en contra, a alguien o que en contra de la ley. Es más, en ese hecho hay un procesamiento con una falta de mérito. No la he firmado yo. Así está toda la causa. Con 16 se inicia con la declaración de 16 procesados que después fueron condenados, que dijeron que no pagaron, por eso los procesé, pero si después fueron condenados por otro tribunal. Pero además, esta causa se inicia con la declaración de una persona que acaba de ser condenada a prisión perpetua junto a toda su familia por el secuestro extorsivo y la muerte de una persona. Comentan que usted tiene dos padrinos poderosos. Uno es Vila Manzano, son dos, y otro, la jueza Servine de Cubría. ¿Es cierto eso? Si yo tuviera padrinos poderosos no estaría donde estoy ahora. Es decir, en 2 días tiene que resolver el jury de enjuiciamiento sobre si continúo o no siendo el juez federal de Mendoza. Si yo tuviera... ¿Eso es el miércoles? Es el miércoles a las 12 horas. Y la verdad es que le pido a Dios, de todo corazón, que les dé fortaleza para que los jueces y para quienes integran ese jurado de enjuiciamiento y para los que actualmente, para las juezas de Mendoza, para que no sean vulnerables a la presión mediática y política. Lejos está de tener padrinos. Puede ser que tenga una relación por conocimiento. Los jueces electorales somos un fuero muy pequeño de 24 jueces, generalmente con algunas vacantes, que nos encontramos antes y después de las elecciones. Pero si tuviera padrinos políticos, peyorativamente hablando, no estaría donde estoy hoy. Hace 3 años que mi familia y yo no tenemos ingresos, tenemos todos los bienes embargados. Todo lo que tengo está declarado en la Ley de Ética Pública y en bienes personales, y pago impuestos como corresponde, como lo hace toda persona de bien, porque soy una persona honesta, trabajadora igual que mi mujer y mis hijos. Gaby. Gracias, Edu. Doctor Bento, buenas tardes, gusto saludarlo. Un gusto, doctor Iesi, muy buenas tardes. 2 preguntas por mi parte. Venimos siguiendo con mucha atención, con detenimiento, y lo hemos tratado acá en el noticiero, el desarrollo del debate oral, este juicio oral, el Tribunal Oral Federal de Mendoza, que preside la doctora Gretel Diamante. ¿Cómo está viendo usted? Porque hemos visto algunos contrapuntos a su defensa, con el fiscal Dante Vega. ¿Cómo está viendo usted? Porque es el lugar donde debería haber certeza para condenar o absolver. ¿Cómo está viendo el desarrollo de este debate oral? No solo yo, sino que todos los que estamos en el debate o todos los que están viendo por YouTube ven que efectivamente todo lo que está saliendo a la luz es contrario a lo que se afirmó durante la primera etapa de la instrucción, donde quien llevaba adelante la instrucción era el fiscal, y todos sabemos que si tenemos al fiscal como juez, necesitamos a Dios como defensor. Entonces, todo lo que está saliendo a la luz, gracias a Dios, es lo que estábamos desesperados por escuchar. Pero, sin embargo, los titulares de los medios es contrario a lo que sucede en el debate. Última pregunta por mi parte. Como usted bien decía, el miércoles 8, 12 horas, se va a conocer la resolución del jury de enjuiciamiento.
una resolución que es caro seca, puede ser absolutoria o pueden destituirlo. Si lo destituyen, una posibilidad es que el Tribunal Oral Federal de Mendoza, por las prisiones preventivas, etcétera, pida su detención. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué camino piensa seguir? ¿Una prisión domiciliaria? ¿Cómo va a afrontar, que sin duda es un golpe duro, ¿no? Usted es un juez federal suspendido, pero es un juez federal en fin. ¿Cómo va a afrontar esto? Primero, tengo una absoluta tranquilidad de conciencia, sobre todo porque la tranquilidad me la da el expediente. Ahora, cierto temor tengo, al igual que mi familia, de que, como esto es una causa política, haya la posibilidad de que puedan tener este tipo de vulnerabilidad o permeabilidad a estas cuestiones políticas. El día del debate, el 8 de octubre pasado, una candidata a presidenta de la Nación me vinculó, cuando tenía la posibilidad en 30 segundos de hacer alguna propuesta, al Chapo Guzmán, al cartel de Sinaloa, a los monos, diciendo que incluso el teléfono de uno de mis abogados estaba intervenido, porque formaría parte de una asociación ilícita, cuando todos conocen que los abogados que he tenido al inicio y actualmente son de Buenos Aires, son gente no solamente prueba, excelentes profesionales y personas. Es más, acá en este programa he tenido la posibilidad de escuchar que han hablado en algún momento de lo que sucede en el debate, que no se lo puede mirar al fiscal, por ejemplo. Y los medios de Mendoza salieron a decir que había connivencia entre el doctor Feynman y yo, a quien por primera vez conozco y le agradezco esta posibilidad. Entonces, he dado una entrevista al señor Fontevecchi, a quien también le agradezco, y lo han vinculado diciendo que tenía connivencia, a igual que la entrevista que dio mi abogado con el señor Babi Echecopar, a quien también salieron en las redes a decir que tenían connivencia conmigo, lo cual es absolutamente mentira. Lo que no pueden permitir es que salga la verdad a la luz. Y de esa manera es que todas las noticias de Mendoza es contrario a lo que efectivamente sucede en el debate. ¿No tiene miedo de ir preso? La verdad es que mi fe en Dios y en el expediente me permiten tener la tranquilidad de que tarde o temprano, pero más pronto que tarde, va a salir la verdad a la luz. No hice absolutamente nada contrario a la ley. Ahora, si lo destituyen el miércoles, es muy probable que pidan su detención inmediatamente. Y estaré en el estrado del tribunal para que hagan lo que tengan que hacer. No tengo miedo a que efectivamente suceda lo que usted está diciendo, porque la tranquilidad me da el expediente y mi conciencia. Le agradezco mucho haber venido. El agradecido soy yo. Gracias. Guada, estoy con vos. Bien,